azafatas a bordo del Big Bunny, el famoso jet privado de una conocida revista para caballeros, ajustando el sistema de entretenimiento en los años 70. Sus distintivos uniformes de cuero y bufandas, con el icónico emblema, eran parte de la experiencia de lujo y exclusividad que ofrecía la aeronave. El fotógrafo Bruce Davidson capturó esta imagen de un artista de circo de baja estatura durante una pausa en Palisades, Nueva Jersey, en 1958. La fotografía, parte de su aclamada serie sobre el circo, muestra un momento de tranquila soledad lejos del espectáculo y la multitud. El entonces vicepresidente, Richard Nixon, y su esposa Pat asisten a las celebraciones del Día de la Independencia de Ghana en marzo de 1957. Contrario a su reputación posterior, Nixon era considerado un progresista en temas raciales en la administración Eisenhower y tenía sólidas credenciales en derechos civiles. El transatlántico RMS Queen Elizabeth llega al puerto de Nueva York en 1945, abarrotado con miles de soldados estadounidenses que regresaban a casa tras la Segunda Guerra Mundial. Las cubiertas repletas de militares, saludando y celebrando, capturan la euforia colectiva y el alivio del final de años de combate. Un trabajador agrícola sonríe con su pipa durante una pausa en un campamento de la Farm Security Administration, en Oregón, en agosto de 1939. La fotografía, tomada durante la Gran Depresión por Dorothea Lange, captura un momento de simple alegría y resiliencia en tiempos difíciles. Una concurrida escena se desarrolla fuera de la pizzería de Figliole, en Nápoles, donde los lugareños se agolpan por la clásica pizza frita a 50 liras la pieza. La foto en blanco y negro muestra a las mujeres con delantales, sirviendo a los hambrientos clientes en una calle empedrada. Dos elegantes caballeros, recién salidos de la Universidad de Cambridge en 1926, pasean por la calle luciendo el estilo característico de la época. Su atuendo, con sombreros y los populares pantalones Ploufour, refleja la moda de la juventud acomodada británica de los años 20. La actriz y futura estrella de Murphy Brown, Candice Bergen, posa en una playa junto a su perro en 1968. Antes de convertirse en un ícono de la televisión, Bergen ya era una exitosa modelo y fotógrafa que capturaba el espíritu libre de finales de los 60. El presidente John F. Kennedy, su esposa Jackie y sus hijos, Caroline y John Jr., se relajan con sus numerosos perros en el porche de su casa de verano en Squaw Island, en agosto de 1963. Esta imagen familiar, tomada pocos meses antes de la tragedia de Dallas, muestra un raro momento de intimidad lejos de la Casa Blanca. El domo de hierro del Capitolio de los Estados Unidos se eleva en construcción durante la Guerra Civil, un proyecto que continuó por orden del presidente Abraham Lincoln. La obra, en plena división de la nación, se convirtió en un poderoso símbolo de la determinación y la unidad de la Unión frente a la Confederación. La línea de montaje de la fábrica de Karmann, en Osnabrück, Alemania, muestra una colorida producción de modelos Volkswagen Karmann, Ghia y Escarabajo en 1969. Karmann, un carrocero independiente, era famoso por fabricar estos elegantes coupés y convertibles para Volkswagen, combinando ingeniería alemana y diseño italiano. La familia de Neil Armstrong, su esposa Janet y sus hijos, observa desde un bote en Cape Canaveral el lanzamiento del cohete Saturno V con la misión Apolo 11, el 16 de julio de 1969. La fotografía captura la mezcla de orgullo y ansiedad de una familia viendo a un ser querido emprender el histórico viaje a la Luna. Los legendarios músicos Johnny Cash y Ray Charles comparten un momento de risas y camaradería durante un descanso en una sesión de grabación o un programa de televisión. Esta imagen reúne a dos de los más grandes innovadores de la música estadounidense, quienes rompieron barreras de género y estilo a lo largo de sus carreras. Un automóvil de los años 40, probablemente un Chevrolet o un Pontiac, pasa por un primitivo túnel
de lavado automático en Nueva York, en 1941. Este sistema, con sus múltiples chorros de agua y tuberías expuestas, muestra los primeros intentos de automatizar una tarea que antes se hacía completamente a mano. Olivia Newton-John, en el apogeo de su fama tras Grease, charla animadamente con las estrellas británicas Elton John y el comediante Alan Carr en un evento en los años 70. La fotografía captura la vibrante escena social de la música y el entretenimiento de la década, reuniendo a tres figuras que definieron la cultura pop de esa era. Danny DeVito y Rhea Perlman, una de las parejas más estables de Hollywood, son fotografiados aquí en un evento de 1986. Ya consolidados como estrellas de la comedia, asistían juntos a numerosos estrenos, a menudo con atuendos memorables como el vestido de telaraña de Perlman. Ivana Trump saluda al rey Fahd de Arabia Saudita durante una cena de estado en la Casa Blanca en los años 80. A su lado, el presidente Ronald Reagan, la primera dama Nancy Reagan y un joven Donald Trump observan este encuentro entre figuras del poder político y del mundo de los negocios. John Lennon y Yoko Ono pasean por un callejón de noche, probablemente en el sur de Francia durante el Festival de Cannes de 1971. La pose juguetona de Lennon, capturada por el fotógrafo Vincent Giamapapa, muestra un lado más relajado y espontáneo del músico durante su era post-Beatles. En las empinadas calles de San Francisco, como esta de la foto de 1952, los niños usaban trineos o tablas improvisadas para deslizarse por el pavimento al no haber nieve. Esta peculiar tradición urbana convertía la geografía única de la ciudad en un parque de juegos, reflejando el espíritu creativo y aventurero de sus residentes. La actriz Sybil Shepherd, fotografiada aquí en 1976, se encontraba en el apogeo de su carrera tras el éxito de películas como Taxi Driver. Su estilo distintivo y su presencia en pantalla la convirtieron en un ícono de la moda y una de las principales estrellas del nuevo Hollywood de los años 70. The Beatles, con sus característicos trajes entallados y guitarras Hofner y Rickenbacker, actúan en un escenario a mediados de los años 60. Con éxitos como She Loves You y I Want to Hold Your Hand, la banda desató un fervor sin precedentes que definió la cultura juvenil de la década. La Estatua de la Libertad se alza sobre los tejados de París, fotografiada aquí alrededor de 1886, justo antes de ser desmontada para su viaje a Nueva York. La colosal estatua de cobre, diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi, fue ensamblada en los talleres de Gadget, Gautier & Cie como un regalo del pueblo francés a Estados Unidos. Una joven Audrey Hepburn, fotografiada aquí en una clase de ballet, vivió en los Países Bajos ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sufrir malnutrición, utilizaba su talento para bailar en conciertos secretos y así recaudar fondos para la resistencia holandesa. Miembros de la asociación francesa Les Gueules Cassées, que significa las caras rotas, asisten a un banquete tras la Primera Guerra Mundial. Esta organización fue fundada por soldados que sufrieron graves heridas faciales en combate para apoyarse mutuamente y abogar por sus derechos. Una gasolinera en Toronto, Canadá, durante la década de 1980, muestra un cartel en protesta por la invasión soviética de Afganistán. El letrero declaraba que se negaban a vender gasolina a los automóviles Lada de fabricación soviética hasta que las tropas se retiraran del país asiático. Dean Martin y Angie Dickinson son fotografiados aquí durante el rodaje del aclamado western Río Bravo de 1959. En la película, dirigida por Howard Hawks y protagonizada por John Wayne, Martin interpretaba a un ayudante del sheriff alcohólico y Dickinson a una astuta jugadora de póker. La actriz Mamie Van Doren, una de las famosas bombas rubias de los años 50, posa con un automóvil de diseño futurista y aerodinámico. Universal Pictures la promovió como su respuesta a Marilyn Monroe, cultivando una imagen pública rebelde que la diferenciaba de otras actrices de la época. Carlton Fisk de los Boston Red Sox es recibido en el plato tras su histórico jonrón en la decimoquinta entrada del Juego 6 de la Serie Mundial de 1975. Su famoso gesto, agitando los brazos para mantener la pelota en juego, es considerado uno de los momentos más dramáticos en la historia de este deporte. Una joven Cameron Díaz posa frente al icónico letrero
Welcome to Fabulous Las Vegas, en 1995. Su carrera estaba despegando meteóricamente en ese momento, justo después de su exitoso debut cinematográfico en La Máscara, junto a Jim Carrey. Esta vista aérea de 1937 muestra el campo petrolero de Signal Hill, en Long Beach, California, con su denso bosque de torres de perforación. Descubierto en 1921, este prolífico campo, apodado Porcupine Hill, fue crucial para el crecimiento industrial del sur de California y de Estados Unidos. El aviador Charles Lindbergh posa junto a su monoplano, el Spirit of St. Louis, antes de su histórico vuelo transatlántico. En mayo de 1927, Lindbergh se convirtió en la primera persona en volar sin escalas desde Nueva York a París, un viaje de más de 33 horas que lo convirtió en un héroe internacional. El dirigible alemán Hindenburg sobrevuela el Empire State Building en Nueva York, en una impresionante imagen de 1936. Un año antes de su trágico desastre en Nueva Jersey, el Zeppelin era un símbolo del lujo en los viajes aéreos, aunque el plan original de usar el mástil del edificio como punto de amarre nunca se materializó. James Brown, el padrino del soul, posa con autoridad junto a su jet privado, Learjet, en 1967, proyectando una imagen de éxito y poder. Fue uno de los primeros artistas afroamericanos en poseer su propio avión, un símbolo de su independencia y de su estatus como el hombre más trabajador del espectáculo. Los hermanos Jackson 5 se relajan en una playa de Santa Mónica, California, durante una sesión de fotos para su exitoso álbum ABC en 1970. Con sus característicos peinados afro y su estilo setentero, el grupo de Motown, liderado por un joven Michael Jackson, se encontraba en la cima de su popularidad mundial. Esta fotografía muestra el sello de cuerda y arcilla intacto en una de las puertas de la tumba del faraón Tutankamón, tal como fue encontrado en 1922. El sello, que había permanecido sin romperse por más de 3.200 años, indicaba al arqueólogo Howard Carter que los tesoros de su interior aún no habían sido saqueados. Jamie Lee Curtis posa junto a una señal de tráfico que advierte «Peligro, curvas adelante», en una ingeniosa fotografía de 1980. Apenas 2 años después de convertirse en la reina del grito por su papel en la película de terror Halloween, Curtis ya era un ícono de la cultura pop. El ingeniero Douglas Engelbart presenta sus revolucionarias invenciones en un evento de 1968 que más tarde sería conocido como la madre de todas las demos. En esta demostración pública, Engelbart introdujo por primera vez al mundo conceptos como el ratón de computadora, la interfaz gráfica de usuario y la computación en ventanas. La cabeza de la Estatua de la Libertad se exhibe en un parque de París en 1883, atrayendo a curiosos espectadores que contemplan su monumental escala. Esta exhibición pública fue una de las varias iniciativas para recaudar fondos para la construcción del pedestal de la estatua en Nueva York y mostrar el progreso de la obra. Miles de trabajadores de la construcción posan para una impresionante fotografía en los pisos del Chase Manhattan Bank en agosto de 1964. El rascacielos, ubicado en el distrito financiero de Nueva York, fue uno de los grandes proyectos de la época y requirió una enorme fuerza laboral para su edificación. Una joven Hillary Rodham, fotografiada aquí en sus años de estudiante universitaria, probablemente a finales de los años 60 o principios de los 70. Ya en esa época era conocida por su activismo político y sus discursos, mucho antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la política estadounidense. The Beatles saludan a una multitud de fans al llegar al aeropuerto JFK de Nueva York el 7 de febrero de 1964, marcando el inicio de su primera visita a Estados Unidos. Este momento desató la Beatlemanía en América y culminó con su histórica actuación en el programa de Ed Sullivan, que cambió la música popular para siempre. La actriz Elizabeth Montgomery, famosa por su papel protagónico en la serie de televisión Hechizada, es capturada aquí en un momento espontáneo durante un descanso. Su personaje de la bruja, Samantha Stephens, la convirtió en una de las estrellas más queridas de la televisión estadounidense durante los años 60 y principios de los 70.